tocaba. Bueno, señoras y señores, el próximo tren ya está a punto de salir y quiero recordarles a todos ustedes que vamos a tener una amplia sesión de preguntas y respuestas. Pero primero tengo el gran honor de presentar a mi amigo, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, a quien también tanto mi comité como el GIRSC le estamos eternamente agradecidos por la contribución significativa que él y el personal administrativo del directorio le han brindado a esta conferencia. Sin el apoyo del doctor Gutiérrez, esta conferencia no hubiera podido tomar lugar. El amigo Gutiérrez nació en La Habana en 1965, un poquito más joven que yo. Fue exiliado al extranjero en temprana edad y durante ese periodo adquirió una licenciatura en periodismo y ciencias políticas y una maestría en ciencias políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Recientemente, y te felicito, Orlando, él obtuvo un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Miami. Él ha trabajado como periodista y profesor y sus publicaciones incluyen el ensayo Hacia la Gran Nación, un libro titulado La República Invisible y los informes Cuba y la coalición del terror y pasos a la libertad. Es un activista de derechos humanos bien conocido desde sus años estudiantiles en los 1980. Ha tenido un tremendo y efectivo rol en crear conciencia sobre el movimiento opositor en Cuba a través de la desobediencia civil pero pacífica y promoviendo este movimiento como la vía primordial para reconstruir una democracia vital en nuestra isla. Él es miembro fundador y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y ha disertado en varios lugares sobre la temática cubana en diferentes foros académicos, así como también ha estado viajando por Europa, América Latina y los Estados Unidos llevando ese mensaje de tanta importancia. Bienvenido, doctor Orlando Gutiérrez. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al GIRSC y al Comité de Sindicalismo Libre por invitarme a hablar en este panel. Me honro en compartir un panel con Jack Otero, con el doctor Córdoba, con mi amigo José Acel. Creo que son conferencistas de primera y siempre he aprendido algo escuchándolos a ustedes presentar. Y también quiero reconocer la presencia aquí de tantos trabajadores cubanos, tantos luchadores por los derechos humanos del pueblo de Cuba y especialmente de hombres y mujeres que han pasado años de prisión por su lucha por la libertad de Cuba. Y hay muchos aquí, se me va a ir algún nombre, pero reconociendo a Ernesto Díaz Rodríguez, que pasó 22 años plantado, quiero reconocer a Ernesto. Y Ernesto también fue una de las primeras personas que empezó a trabajar el tema del sindicalismo independiente en Cuba. Creo que desde que salió de la prisión empezó a trabajar en esa dirección. Hemos tenido un panel formidable que ha expuesto claramente la realidad de los trabajadores cubanos. Y yo quiero, resumiendo un poco lo que he aprendido, escuchar a Efraín Córdoba y a José Acel, hablar un poco de cómo salirnos del problema actual, de cómo salirnos de este presente que nos agobia. Para hacer eso, quiero primero volver a insistir en lo que ya sabemos sobre los regímenes comunistas. Sabemos que históricamente los regímenes comunistas han tomado el poder en contra de la clase trabajadora. La mitología de que el Partido Comunista es el partido de los campesinos obreros y que creen en el Estado de los campesinos obreros, hoy en día todo el que ha leído un poco de historia sabe que eso no es así. Una de las cosas más interesantes cuando uno lee la historia de la Revolución Rusa, como Lenin tuvo que imponerse en el poder frente a las huelgas que desarrollaban los trabajadores rusos una tras otra tratando de derribarlos y lamentablemente no pudieron. No por la cantidad ni por la continuidad de las huelgas, sino por la falta de dirección política y de una estrategia común que pudiese dar al traste con los bolcheviques. Y sabemos también que al igual que los otros regímenes totalitarios de primera generación, uno de los primeros pasos que dio Fidel Castro en el golpe de Estado que da en el año 59, se cae Batista y Fidel Castro da un golpe de Estado para tomar el poder. Uno de los golpes de Estado clave fue contra la CTC, en aquel famoso congreso donde destruye la independencia del movimiento sindical cubano.
Golpe de Estado que lo más probable se haya iniciado anteriormente, durante la misma lucha contra Batista, después de la huelga de abril, cuando ya tenemos bastante documentación sobre cómo desde la Sierra Maestra Fidel Castro quería quitarse a los trabajadores como un obstáculo a la toma del poder. Sabemos también que los regímenes comunistas se han mantenido en el poder oprimiendo a la clase trabajadora de la forma más brutal posible, que es lo que mencionaba José Acel, que es destruyendo el significado del trabajo, obstaculizando la relación natural entre el trabajo y el trabajador. Porque cuando el trabajo deja de tener un significado para mejorar la vida o elevar la dignidad del trabajador, entonces se rompe una relación humana que es natural y que es necesaria. Y ocurre esa desmoralización de la población que le es necesaria el Estado totalitario para mantenerse en el poder. Y cuando digo que el régimen se ha mantenido en el poder oprimiendo a la clase trabajadora, también hay que destacar que la resistencia de los trabajadores cubanos contra el régimen ha sido constante. Me vienen a la mente dos de los grandes movimientos de resistencia en los años 60, el 30 de noviembre y el MRP, surgieron de la clase trabajadora, de sectores del sindicalismo que se dieron a la lucha contra ese régimen y dieron, como todos ustedes saben aquí, docenas de mártires, exiliados, de presos políticos. Y también recordemos que el régimen, a través de la historia, se ha quejado amargamente de la no cooperación y de la indisciplina de los trabajadores cubanos. Está el histórico discurso aquel de 1968, cuando Fidel Castro regañó y castigó a los trabajadores cubanos por el ausentismo, por no trabajar, por no cumplir con las cuotas, que fue tremendo en aquel momento, al declarar su frustración con los trabajadores cubanos y por qué no colaboraban con el supuesto estado de los trabajadores y los campesinos. Y actualmente, desde que Raúl Castro llegó al poder, ha insistido una y otra vez en lo que él llama la indisciplina laboral. De nuevo, lo mismo que decía Castro en el 68. La no cooperación de los trabajadores cubanos con las metas, con las cuotas, con las imposiciones del Partido Comunista y del Estado de ocupación totalitario en Cuba. Es decir, objetivamente, realísticamente podemos afirmar que la clase obrera sigue siendo una gran frustración y un gran obstáculo para ese régimen. Por eso dedican el tiempo que le dedican a intentar destruir esa indisciplina laboral. Y hay una frase muy importante que dijo Raúl Castro, criticando la indisciplina laboral, es que dijo: ustedes tienen que entender que llegar tarde, que robarse algo del lugar de trabajo, que no ir a la reunión del partido, no es una cosa individual, es un atentado contra la revolución. Esa frase es muy importante. Esa frase es muy importante porque Raúl Castro sabe lo que todo el mundo en Cuba sabe. El trabajador que no coopera, que no va a la reunión del partido, que no cumple con las cuotas, sabe que él lo hace porque no está de acuerdo con eso. Y el régimen sabe que él lo hace porque no está de acuerdo con eso. Lo que todavía no hemos visto es que todos los que lo hacen se pongan juntos para hacerlo conjuntamente, que es el momento clave de la lucha contra el régimen. También sabemos hoy en día otra cosa bien importante, que es que los regímenes comunistas, cuando han caído, y lo que dijo Efraín es fundamental, ningún régimen comunista de primera generación, totalitario, revolucionario, ha caído. Eso es cierto. Pero hay regímenes comunistas de segunda generación que sí han caído. Ninguno de los que han caído sin la participación de los trabajadores en el derrocamiento del régimen. Es decir, ¿qué obligó a los militares polacos a sentarse a negociar con Solidaridad? Y fue también una de las causas que llevó a Gorbachov a intentar su serie de reformas. La férrea resistencia de los trabajadores polacos, que ya es legendaria. Huelga tras huelga, manifestación tras manifestación, todo tipo de actividad, mayormente cívica y no violenta, hasta que no podían controlar el país. Y ya sabemos también, hoy en día, gracias a la cantidad de documentos que tenemos disponibles, de que Jaruzelski, el llamado nacionalista, le estaba pidiendo a Gorbachov la intervención militar soviética en Polonia para aplastar a los trabajadores. Y Gorbachov le respondió: no podemos, los afganos nos tienen demasiado ocupados. No podemos enviar tropas a Polonia. Pero lo pidió Jaruzelski. Cuando vio que no tenía ese respaldo, es cuando entonces decide negociar con Solidaridad, porque ya no podían gobernar el país. Y también hay un caso menos conocido, pero también muy importante. No se da la revolución de terciopelo en República Checa simplemente por las manifestaciones. Fueron importantes. Pero la huelga general que lograron lanzar Foro Cívico y Havel, la huelga general de 2 semanas, fue lo que le quebró la espalda al régimen comunista. Y también es interesante destacar, hasta un régimen comunista débil como el de República Checa se mantuvo en el poder hasta que ya la huelga general se esparció por todo el país. Puedo darles otro ejemplo. En Estonia también fue importante la huelga general de los trabajadores.
Es decir, en estas luchas cívicas no violentas que han logrado transformar a muchos regímenes muy brutales, ha habido una parte visible y espectacular, que son las manifestaciones en las plazas, pero hay una parte invisible, que es la huelga general, que es el paro de los trabajadores, como también ocurrió en Egipto recientemente, ¿no? Estamos en Cuba frente al último régimen comunista totalitario de primera generación, un aparato totalitario formidable, con un aparato de apoyo internacional contundente. Cada vez que Castro ha estado arrinconado por su propio pueblo, hemos visto a los zapateros, a los lulas que vienen a ayudarlo y vienen a asistirlo. Eso no podemos negarlo. Pero también vivimos en un tiempo, en un momento, en el cual ya se ha demostrado la capacidad de los pueblos para levantarse contra las dictaduras y lograr los cambios. Y eso también es importante, un aval importante para nosotros. Entonces, para terminar, yo quisiera hacer 5 comentarios sobre líneas de pensamiento sobre cómo salir del problema actual. Número 1, no hay recuperación del sentido del trabajo si antes no hay una recuperación de la ciudadanía. ¿Por qué quiero decir esto? Ustedes saben que todos los años publicamos los informes de Paso a Libertad. En Cuba ha habido huelgas obreras, ha habido paros de ciudadanos, ha habido protestas constantemente. El régimen castrista, muy inteligentemente, muy acertadamente, como ocurrió con los cocheros en Bayamo, busca soluciones inmediatas a esos problemas, para evitar que se conviertan en problemas políticos. En Cuba sí hay resistencia, hay una resistencia constante, diseminada, es una resistencia social. Hasta que no entiendan los que resisten y no ayudemos y no contribuyamos nosotros excesivamente a hacer esa conciencia de que si no logramos la libertad no hay ninguna solución, que todos son parches para mantenernos oprimidos, no va a haber una transformación en Cuba. Sí hay una resistencia, se da constantemente, es individual, es espontánea, es social. Hay que trabajar para concientizar aún más y ayudar a aquellos que dentro de Cuba la están concientizando y están logrando el cambio. La no cooperación es esa, la no cooperación es espontánea en el pueblo. Y esto es importante no solamente por el efecto inmediato de remover al totalitarismo, sino también porque no hay nación sin que tenga valor la ciudadanía y valor el trabajo. Si queremos sacar a Cuba donde se encuentra, también lo sabemos hoy en día, las transiciones más exitosas han sido aquellas que han cortado más rápidamente con el comunismo. Los polacos se ufanan, con razón, que en 6 meses legalmente habían desmontado el comunismo. Fueron institución por institución, pieza por pieza, desmontándolo. Se quejan de que no hicieron suficiente para desmontarlo, pero por eso hemos visto el crecimiento increíble de Polonia. Y solamente hay que ir a Polonia repetidamente en los últimos 20 años para ver cómo estaba Polonia en el año 89 y cómo está hoy en día. Entonces, recuperar rápidamente, cortar rápidamente con esa enfermedad que es el totalitarismo es imprescindible, y por eso el tipo de lucha en la cual creo que es la lucha cívica no violenta, la resistencia social, es la forma de hacerlo. Mientras más se perpetúen las instituciones totalitarias, más daño le van a hacer al cuerpo nacional cubano. Tercero, lo que nos indica cuando estudiamos la lucha social en Cuba actualmente, porque hay una lucha social en Cuba, la vemos constantemente. Lo que está moviendo las cosas en Cuba es esta lucha social del pueblo cubano. Jimmy Carter fue a Cuba, tuvo que reunirse con la resistencia. Los 75, el grupo de los 75 fue lo que ha puesto al régimen contra la pared internacionalmente. Las damas de blanco, etc. Cuando vemos la realidad de esa lucha social, podemos decir que tiene 3 componentes sociales clave: las mujeres, los trabajadores y los estudiantes. En la medida que logremos una conciencia de ese frente necesario, trabajadores, estudiantes y mujeres, nos estamos acercando a esa concientización del pueblo necesaria para el cambio. Los regímenes totalitarios lucen muy fuerte. Tienen aparatos represivos formidables y el nuestro, lamentablemente, tiene un aparato de relaciones públicas tremendo, ¿no? A tal punto que logra convertir a un expresidente de Estados Unidos en vocero de lo que ese régimen quiere. Y a un cardenal. Y a un cardenal. Pero los regímenes comunistas son débiles porque niegan una realidad, niegan que el poder emana del pueblo. Y Fidel Castro puede hablar, y Raúl Castro, todo lo que quieran del determinismo histórico y del mandato que tiene la Revolución Cubana para mantenerse en el poder. El hecho es que el poder viene del pueblo. Y en la medida que concienticemos a ese pueblo y trabajemos con ese pueblo para potenciarlo, como está haciendo esa resistencia en Cuba, es que nos estamos acercando al día del cambio. Por todas las razones que han expuesto el doctor Córdoba y José Acel, es que
entendemos que la lucha social en Cuba no es un instrumento, no es una estrategia más, es una necesidad terapéutica del pueblo cubano. Es la forma de recuperar el sentido de ciudadanía que se está recuperando. ¿Por qué a 75 hermanos nuestros los encarcelaron en el 2003 e intentaron dejarlos presos por el resto de sus vidas? Porque eso fue lo que dijo Fidel Castro originalmente. Porque habían 75 ciudadanos que no se callaban la boca y que estaban organizando, que estaban moviéndose, que estaban luchando. Y en vez de acabar con el movimiento, se hizo más fuerte el movimiento y creció más. ¿Por qué? Porque emana de la realidad del pueblo cubano. ¿Y cuál es esa realidad? Que los seres humanos son intrínsecamente libres. Y ningún tirano puede borrar eso, ni ninguna tecnología lo puede eliminar. Porque entonces sería eliminar la condición humana. Así que basado en esa esperanza, creo que la lucha del pueblo cubano tiene sentido y hoy más que nunca es visible, aunque las jugadas de política internacional puedan lucirnos adversas, la realidad es que dentro de Cuba, cada día más, el pueblo cubano está trabajando sobre un lema que surgió dentro de Cuba y que creo que es fundamental, que es que todos somos resistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Orlando.